Compañeros, bienvenidos, buenas noches a todos los compañeros participantes en esta sala. El Centro de Investigación para una Educación Liberadora de Oaxaca tiene bien a presentar la sesión número 7 de este diplomado en investigación, en donde se ha estado desarrollando el uso de las categorías del método dialéctico en el proceso de investigación. Hoy el doctor Miguel, coordinador de este diplomado, disertará sobre la investigación cuantitativa, cualitativa y sociocrítica. Bienvenidos todos. Doctor Miguel, tiene la palabra. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan en este curso. Vamos a avanzar, es una tarea grande la que quiero hacer hoy porque quiero ver si, digamos que los tres paradigmas de investigación que más definidos están en la disputa epistemológica actual sería el paradigma positivista, que algunos lo identifican con el cuantitativo. No necesariamente el paradigma cuantitativo tiene que ser positivista. En mi opinión, el positivismo es un posicionamiento incluso filosófico frente al acto cognitivo que el paradigma cuantitativo no solo comparte, no siempre comparte. Tenemos investigación cuantitativa, por ejemplo, que se desarrolla en la isla de Cuba para la producción de medicamentos, de vacunas contra el COVID. Somos el único país de América que tiene 5 vacunas contra el COVID. Esa investigación se diseña sobre el paradigma cuantitativo, se tienen que definir variables muy precisas, se controlan las variables, hay diseños experimentales muy rigurosos para probar el impacto de la vacuna en la salud, primero de ciertas especies animales que se toman como elementos primarios para aproximarse al cuerpo humano, porque no se puede experimentar con seres humanos un medicamento, eso éticamente está prohibido. Entonces se buscan especies que tengan algunas similitudes como pequeños ratoncitos de laboratorio que se producen precisamente para eso, etc. Pero lo que sí nos tiene que quedar muy claro es que antes de que una vacuna en la isla de Cuba entre a prestar un servicio al pueblo, tiene que haber una investigación muy rigurosa de eso. No le puedes poner a los niños una vacuna para ver qué pasa, ¿no? Ni le van a poner agua, como pasó aquí con Calderoncitos, no puede ocurrir. Con esto lo que quiero dejar claro es que la investigación que pretende control de variables muy precisas, esto que conocemos como investigación cuantitativa, es muy necesaria. No es algo, digamos, superado, algo de lo que podamos prescindir. Eso, para los que están aquí, que están en la maestría, quisiera que quede claro. No podemos prescindir de la investigación cuantitativa. Como no podemos prescindir de las investigaciones matemáticas, de las investigaciones que buscan modelos matemáticos para entender, por ejemplo, el curso de los tornados, de los ciclones, de las tormentas que se producen en el Caribe. Hay modelos matemáticos para esos estudios. No podemos prescindir de eso. No pueden prever la trayectoria, no pueden predecir, perdón, la trayectoria de la tormenta, como se puede predecir en un experimento cuantitativo el valor positivo de una variable con 5% de error, por ejemplo, o 90% o 10% de error. Pero sí se puede prever diversas trayectorias. Ahora, ¿por qué yo estoy aquí tratando de que ustedes entiendan que no podemos prescindir de las investigaciones de tipo cuantitativo? Y quiero que quede claro que tampoco podemos prescindir de las investigaciones que se conocen como cualitativas. Y en mi opinión tampoco queremos prescindir de las investigaciones sociocríticas. Voy a intentar hoy, de alguna manera, dejar claro algunas características de estas investigaciones. Voy a empezar por la investigación cuantitativa. Ahí anoten en su letra, investigación cuantitativa.
Cuantitativa viene de cantidad. Una variable que puede ser estudiada a partir de establecimientos de cantidades. Cantidades que pueden ser medibles o no medibles. ¿Sí? Porque hay escalas ordinales que no establecen en sí una medición como la conocemos. Cuando hacemos un estudio de los gustos de los alumnos y decimos que el consumo de televisión al niño le gusta mucho, o sea, un valor muy alto, alto, mediano, bajo y muy bajo. Ahí tienes una clasificación en 5 categorías, ¿sí? Y eso es un tipo de medición que se utiliza en la ciencia social, la ciencia de la conducta, en la pedagogía, etc. Por tanto, la ciencia del estudio de los hombres, del hombre en general, también utiliza escalas de tipo, digamos, ordinales. O sea, mediciones. Ahora, ¿por qué medir? Quiero meterme primero en esa pregunta. ¿Por qué medir? El mundo no es como nosotros queremos. El mundo no es como nosotros lo pensamos. Hoy en día se está desarrollando una corriente filosófica burguesa, idealista, vergonzosa, en la que pretenden convencer a los ingenuos que entran a las redes de que las cosas son como el ojo que las ve, si lo pueden poner, y que las cosas están determinadas por quien las percibe. Y ayer mismo en una conferencia que daba yo allá en Ixtlán, en la Sierra Juárez, en una charla con maestros, algunos maestros me decían, es que la verdad depende de quien la vea, de quien la diga, ¿no? Este error tan burdo, tan aburguesado, tan imperialista de creer que la verdad es patrimonio de cada quien, ¿no? Con lo cual Vicente Fox tendría sus verdades cuando dice a trabajar huevones. Confundimos la verdad con la opinión. Hay gente que opina hasta de lo que no sabe. La verdad no es la opinión. La opinión es lo que cada gente piensa y todo el mundo piensa lo que quiere según sus intereses personales, según su bolsillo, según su ideología, según un montón de cosas. Aquí todo el mundo puede pensar lo que quiera. Son libres de pensar, pero no pretendamos que la verdad es patrimonio de la libertad. No. La verdad es la conquista de la racionalidad. La verdad es una conquista del pensamiento humano, de la praxis histórica. Y hay quien se muere sin haber conocido una verdad en su vida. Vivió de creencias, de prejuicios, de tabúes. Ahora, ¿por qué medir? Todo es medible. Ahí viene la respuesta de tipo filosófica. Todo lo que existe tiene dimensiones. Y dos de las dimensiones más importantes para la ciencia es la dimensión o la manifestación cuantitativa y la manifestación cualitativa. Porque todo lo que existe tiene una cualidad. Pero esas cualidades se manifiestan a través de cantidades. Nosotros no podemos divorciar la cantidad de la cualidad. A ver, no podemos escindir lo cuantitativo de lo cualitativo en el plano real de la existencia. Porque 3 tacos de cabeza son algo rico. Lo rico que son usted no lo puede medir. No hay un ricómetro para decir 10 veces más rico que el otro. Lo sabroso y lo rico pues depende de un posicionamiento individual, incluso de una cultura. Para un oaxaqueño un plato de chapulines es rico, para un cubano eso ni siquiera considera la posibilidad de comérselo, porque le volvería en su cultura, de allá.
sería algo repugnante comerse un plato de chapulines. Pues yo aprendí a comer chapulines estando aquí. Al principio, ni loco me metía yo esa cosa en la boca con patas y todo. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? No, porque yo vengo de otra cultura. Entonces, fíjense, 3 tacos de cabeza son ricos, o sea, tienen algo que se puede describir, porque lo sabroso se puede describir, pero no se puede medir. Pero 3 tacos de cabeza tienen algo que se puede medir, porque son 3 tacos. Y lo puedes poner en la balanza y ver cuántos gramos de carne tiene cada taco. Y puedes agarrar la tortilla y ponerla en un papel y medir incluso el radio, el diámetro, la tangente de la tortilla del taco. Esas cosas son medibles. Porque yo pudiera llegar y decir, yo quisiera un taco de 7 centímetros de radio. Y yo daría un dato muy grande, exacto del taco que quiero. Yo quiero una tortilla de 7 centímetros. Yo quiero una tortilla grande, no me dejes una tortilla de 5 centímetros, tengo hambre, quiero una de 10 de radio. Una tlayuda. 20 centímetros de diámetro la tlayuda. Fíjense que la tlayuda oaxaqueña, que es tan sabrosa, tiene características que son medibles, o sea, tiene propiedades medibles y tiene propiedades que no son medibles, hay que describirlas. Tú puedes describir lo rica que es la experiencia tuya con tu tlayuda, puedes describir el olor y puedes describir todo lo que te produce a ti en el cuerpo, sentir los manotazos de aquella tortilla entrando al comal, el sabroso olor que genera, como esta novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel, donde se hace una descripción tan preciosa de la cocina mexicana que uno que está aquí llega a sentir el olor del chile asándose, ¿sí o no? Esas son descripciones. Eso es la investigación de lo cualitativo, de lo que no puedo medir. Entonces, las cosas que existen tienen propiedades medibles y propiedades no medibles. El campo magnético tiene propiedades no medibles y tiene propiedades medibles. La intensidad del campo magnético es medible y hay instrumentos para eso. El sol tiene propiedades medibles y propiedades no medibles que hay que describirlas. Las personas tienen propiedades medibles y propiedades no medibles. Porque una persona tiene un carácter, tiene un temperamento. Tú no puedes decir tiene 55 gramos de carácter contra el otro que tiene 78. Eso sería un disparate. Pero usted sí puede decir pesa 75 kilogramos y mide 1,30, está sobrepeso. Eso se mide y el médico, midiendo muy bien los indicadores medibles, es capaz de decirte, tienes un índice muy alto de masa corporal, hay que ir al gym, usted para su tamaño pesa más de lo que en tablas debería. ¿Y esas tablas de dónde salen? De estudios de poblaciones. Entonces, ¿las tablas de los cubanos no son igual a las tablas de los mexicanos? Por supuesto que no. Y tampoco es igual a la tabla de los gringos. ¿Por qué? Porque culturas diferentes tienen incluso de forma cualitativa y cuantitativa diferentes tasas de alturas, medias diferentes, pesos diferentes. Entonces, la tabla que se usa para estudiar a los chinos no puede ser la misma que se usa para estudiar a los gringos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, lo cualitativo y lo cuantitativo, o sea, lo medible y lo no medible, van juntos en la naturaleza. Quiero que entiendan eso. Para terminar de una vez con la falsa separación de lo cualitativo y lo cuantitativo. O sea, cuando tú dices yo quiero hacer una investigación cualitativa, lo único que estás diciendo filosóficamente es que tú quieres investigar rasgos descriptivos y no quieres medir nada. Se acabó. Porque en el plano del hombre, en el plano de las ciencias sociales, de la sociología, de la psicología, de la pedagogía, hay cosas que no se pueden medir.
se describen. El temperamento, la emocionalidad, se describen. Y hay cosas, dice la Ortega, que se pueden medir. La frecuencia de tareas que hace, la frecuencia de llegadas tarde, la frecuencia con la que realiza acciones de disrupción en clase, el tiempo que tarda concentrando la atención. Entonces yo tengo rasgos que mido, que son importantes medir porque me dicen cosas, o sea, si yo tengo un estudiante en la maestría que de 5 encuentros deja de entregar actividades en 4, eso me dice algo. Pero fíjense qué interesante, esa medición me dice algo. Lo que me dice esa medición es que el compañero dejó de entregar 4 actividades. Eso no dice que el compañero sea irresponsable. Cuidado, porque a veces hacemos unas clases de generalizaciones que no tienen nada que ver con la ciencia. Lo único que te da esa información es una frecuencia de cumplimiento de la tarea. Puede tener un hijo enfermo, una madre enferma, situaciones personales terribles. O sea, eso no te dice, porque muchas veces nosotros pasamos de los datos a conclusiones que nada tienen que ver con los datos, pero que aseguramos que están sustentados en los datos. Por eso es importante decir que tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa necesitan tener un apego al rigor científico de las conclusiones. Tiene que haber un rigor, un estudio serio. No es que la compañera faltó 3 veces y yo digo es una faltona porque no, de 5 clases que di no vino a 4. No, tú estás equivocado, faltó 4 veces. Eso no justifica que tú digas que es una faltona. Tienes que empezar a hacer entonces una investigación y empezar a indagar cualitativamente. Fíjate que el dato cuantitativo no te garantiza la conclusión. Y entonces empiezas a acercarte, haces una entrevista a profundidad y descubres que tiene tal vez una madre enferma en fase terminal y que no tiene quien la ayude. Ella es la cuidadora principal, madre de 2 hijos, está en una maestría. Y el otro estudiante que no falta nunca y hace todas las tareas es hombre, no tiene hijos, el salario es para él. Y ya tú habías concluido que aquel era un tipo responsable y esta era una mujer irresponsable. Sin embargo, cuando empiezas a describir sus situaciones de vida, descubres que tus conclusiones eran incorrectas. El otro tenía condiciones para estar ahí. Tal vez si el otro tuviese las condiciones que tiene esta, ni a la maestría entraba, habría que ver. Yo no quiero sacar ninguna conclusión, yo estoy poniendo ejemplos para que ustedes se den cuenta que en el plano de las ciencias sociales, en el plano de la pedagogía y en el plano de la psicología, los datos suelen ser insuficientes. Lo medible en el plano de las ciencias del hombre, lo medible suele ser insuficiente. Lo medible solo es un dato más dentro de una enorme dimensión cualitativa, socioeconómica. Porque yo te digo, este niño tiene excelentes condiciones materiales en su casa y este niño no. O sea, te puedo dar incluso el dato de el salario promedio de los padres. Yo puedo tener un niño en clase cuyo salario promedio de los padres entre los dos es 35,000 pesos al mes. Entre los dos. Y otro niño que el salario promedio de los padres entre los dos es 11,000 pesos al mes. Eso es un dato importante, Angélica Picasso Pérez. Pero ese dato no te dice nada ni garantiza nada. Ese dato no garantiza cuál es mejor estudiante, ¿o sí? No. ¿Cuál echa más ganas? No. Ese dato no te dice nada porque igual el que tiene buenas condiciones es excelente, pero igual no lo es. Igual el que tiene malas condiciones es excelente, pero igual no lo es. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede reducir a unos datos. Desgraciadamente, a veces ocurre que la organización sindical contabiliza las veces que tú vas a las movilizaciones, las piedras que tú tiras, contabiliza las actividades en las que participa y con eso sacan conclusiones
porque resulta que en el aula lo que tú haces es un desastre y el otro que va menos que tú en el aula es un león y hace proyecto y trae a los niños a aprender, papá, pero tú tienes mejores posibilidades y oportunidades que el otro porque tú en ciertas mediciones sales con más. Entonces te das cuenta que es irresponsable en el plano de las ciencias del hombre pretender que unos pocos datos, que unos datos famélicos y enclenques puedan dar cuenta de la naturaleza del fenómeno. ¿Me estoy explicando, Marito? Entonces te das cuenta, cuando hablamos de investigación cuantitativa, son aquellas investigaciones que pretenden medir. Y por tanto, el elemento, y fíjense que esto ha sido peligroso, porque la primera categoría importante, digamos fundamental, el Titanic, hablando del tamaño barco, de la investigación cuantitativa, es la objetividad. ¿Qué significa objetividad en el campo de la investigación cuantitativa? Que se pretende reducir lo más posible los sesgos que pueda introducir el investigador. La investigación cuantitativa se enfoca en datos numéricos y hechos medibles para evitar la introducción subjetiva y descriptiva del investigador. Profe, y eso es importante. Por supuesto, compañeras y compañeros, eso es importantísimo, porque si usted está investigando un virus, no va a escribir, no, el virus a los 3 días de aplicada este elemento activo, el virus me miró así con ternura, como no queriendo. A ver, por Dios, cuando usted me va a investigar un virus, no necesito que me esté describiendo cómo te sentías, necesito que me diga los datos de qué pasó con el virus, a los cuántos días empezó a reproducirse o a morirse. ¿Por qué? Porque estoy estudiando un virus, compañero, y los virus no tienen autoestima. No aparezca un panteísta por ahí acusándome de que yo le quiero quitar la subjetividad a la piedra del río, ¿no? Eso significa que la investigación cuantitativa tiene una importancia, pero usted va a hacer una investigación física, una investigación de tipo bioquímica o química. Usted está investigando el impacto de un nuevo producto, un nutriente para la producción de plátano. Usted necesita establecer cuáles son las variables que va a medir. No me va a poner en el informe, es que la hojita de plátano esta se veía más brillante que la otra y me daba la sensación que el plátano estaba más feliz. No, por Dios, porque no. Entonces, lo primero, la investigación cuantitativa pretende la objetividad. ¿Qué es objetividad para lo cuantitativo? Medir todo aquello que puede ser medible. Limitar lo más posible la opinión del investigador para que éste se concentre en los datos. Por tanto, la investigación cuantitativa se centra en recolectar y analizar datos que pueden ser cuantificados, datos que pueden ser reducidos a frecuencia de aparición, porcentajes, promedios, medianas, desviación estándar, etcétera. Toda la estadística descriptiva y toda la estadística inferencial buscan como objetivo que la investigación esté sustentada en datos que puedan ser, y ahí pongan, que puedan ser corroborados. Y escriban eso con mayúscula porque la investigación cuantitativa exige que ésta pueda ser replicable. O sea, que si yo tengo que esta vacuna está dando este resultado en laboratorio y se lleva este diseño experimental a Canadá, se obtiene el mismo resultado. Y si se lleva este diseño experimental a China, se obtiene el mismo resultado. Isela Ortega. Y por eso la vacuna se puede poner a los chinos, a los canadienses y a los cubanos. Porque tiene que ser replicable. Porque si tú te apareces con un resultado de laboratorio y lo replicamos en China y no da el mismo resultado y lo replicamos en Estados Unidos y no da el mismo resultado, lo primero que decimos es que esto no es cierto.
hubo algún error experimental y usted está intentando imponernos un resultado que ha sido falseado. O sea, que se replicó en otros lugares y no dio resultado. Por tanto, una característica de la investigación cuantitativa es que sea replicable, que se pueda corroborar. Me imagino que ya se dan cuenta que la investigación cualitativa, en la investigación pedagógica, esto es un problema, porque si Oribe Ojeda aplica una metodología con los niños de La Habana para la matemática y le da resultado, esa misma metodología cuando la aplica en la Sierra Miji no da el mismo resultado. Y eso no significa que lo que se hizo en La Habana estaba mal. Ahí tienes un primer elemento de la investigación cuantitativa que no entra en la lógica de lo cualitativo. ¿Por qué? Porque las personas sí portan subjetividades y portan culturas y condiciones sociohistóricas. Eso significa que los resultados positivos de una investigación pedagógica no necesariamente tienen que ser replicables para ser aceptados como positivos. O sea, acepto tu tesis, estuvo muy bien, esto que aplicaste aquí, excelente resultado, eso no significa que yo lo pueda aplicar en otro lugar y me vaya a dar el mismo resultado, porque estoy trabajando con personas. Y si quieren un ejemplo triste pero real, cualquier método de enseñanza de la matemática que diera resultado aquí en Oaxaca, ustedes lo aplican hoy en Palestina y no da resultado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los niños palestinos están sometidos a un nivel de estrés y angustia de posguerra que afectaría cualquier proceso experimental en el campo de la pedagogía. Allí se anula el resultado porque las condiciones históricas son totalmente alteran. Y ahí se dan cuenta. Eso no pasaría con el estudio de un virus. Estudias un virus allí en Michoacán y te lo llevas para otro lugar, aunque esté en guerra, ¿no? Y el resultado va a ser el mismo. ¿Me estoy explicando, compañeras y compañeros? Entonces, ¿qué es lo primero que persigue la investigación cuantitativa? La objetividad. Y para lograr la objetividad, ¿qué hacen? Mediciones numéricas. O sea, miden variables que puedan ser cuantificadas. ¿Ya? Y esas cuantificaciones pueden ser estudiadas con estadígrafos, así se llaman. Frecuencia es un estadígrafo, porcentaje, los promedios, la media, la mediana aritmética, la desviación estándar, todo eso son estadígrafos. Tipos de mediciones que te dan información acerca de los estudios que estás haciendo. El otro aspecto importante es que la investigación cuantitativa usa instrumentos estructurados. O sea, cuestionarios, guías de observación, encuestas, pruebas son estandarizados y las preguntas están estructuradas con respuestas, si es posible, cerradas, ¿sí? Que puedan ser llevadas a estadígrafos. Sí, no, mucho, poco, nada. Porque si ya tú te metes con una encuesta y pones en la encuesta, bueno, Oribe, ¿y a ti qué te parecieron los diplomados de Miguelito? Y tú empiezas con tu lata, no, que ese viejo, que aburrido, que no me gusta. Eso es un tipo de pregunta diferente a que yo te diga, Oribe, ¿qué te parecieron los diplomados de Miguelito? ¿Muy buenos, buenos, regulares, malos o muy malos? Fíjate, yo estructuré la respuesta. Eso me permite a mí entrar en un tipo de estadística y yo puedo decir, le pregunté a 50 estudiantes, de los 50 estudiantes, 45 ubicaron el diplomado como muy malo. Eso a mí me permite hacer un tipo de conclusión. Pero fíjate que me estoy basando en un dato estructurado, un dato que pudo ser organizado en una escala ordinal. Porque en las investigaciones cuantitativas de la pedagogía tenemos dos escalas, las escalas numéricas y las escalas ordinales. Una escala ordinal serían los exámenes que ustedes califican. Le dan un número. Le dan un número, no sé,
Pero si se quiere definir matemáticamente de esas cosas que a los matemáticos no les encanta, diría que una escala numérica es una escala en la cual entre dos valores cualquiera de la variable siempre vas a poder encontrar un valor medio. O sea, Oribe, entre 7 y 6 siempre hay uno en el medio, 6.5. Y entre 6.5 y 7 siempre hay uno en el medio, 6.75. Y entre 6.75 y 7 siempre va a encontrar uno en el medio, 6.8. ¿No? Es infinita la escala. O sea, por eso se dice que en una escala de tipo numérica, entre dos medidas cualquiera de las variables siempre vas a encontrar una medida intermedia. Y en una escala ordinal, entre dos medidas de la variable no vas a encontrar medidas intermedias. Porque si tú pones como escala ordinal muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo, en el medio de entre muy bueno y bueno no hay nada. Hay saltos, digamos, cuánticos. Bueno, después podemos meternos a explicar eso. Pero hasta aquí dijimos entonces que en la investigación cuantitativa se utilizan instrumentos estructurados, no se utilizan cualquier tipo de pregunta. ¿Ya? En la investigación cuantitativa se diseñan experimentos. Hay diseño experimental y también hay diseños no experimentales, diseños puramente observacionales, pero los diseños experimentales pueden ser experimento, preexperimento, cuasi experimento, donde se establecen grupos de control, grupos experimentales, etc. En las investigaciones cuantitativas se pretende un control riguroso de las variables. En la cualitativa, vamos a ver ahorita, no, en la cualitativa la variable se describe, no se pretende el control de la variable. Y uno de los modos más importantes de controlar la variable en una investigación de corte cuantitativo es establecer precisamente diseños experimentales donde haya grupo de control, grupo experimental. Y si es posible, en esos diseños experimentales se ponen pretest y posttest, o sea, mediciones iniciales y mediciones finales para poder hacer comparaciones. En este libro mío, que ya algunos de ustedes compraron, que se llama El desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento, que es un libro que escribí a partir de mi investigación doctoral, nosotros hicimos un diseño experimental con pretest y posttest, con varios grupos experimentales y varios grupos de control, o sea, fue bastante, digamos, intentamos esa objetividad. O sea, fue una investigación de corte cuantitativo. Y los instrumentos que diseñamos nosotros como parte de la investigación para medir la fluidez y la flexibilidad fueron instrumentos que buscaban la medición cuantitativa de resultados. Intentamos medir los niveles de flexibilidad y creo que en alguna medida lo pudimos lograr. El otro elemento importante de la investigación cuantitativa es el análisis estadístico. Utilizar análisis estadístico para establecer las relaciones entre las variables experimentales y el grupo experimental y el grupo de control. A partir de todo esto que yo he explicado hasta ahora, es importante entender que la investigación cuantitativa tiene dos enfoques, que no lo va a tener la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa tiene un enfoque inductivo o puede tener un enfoque deductivo. La investigación que yo hice como parte de mis estudios doctorales para indagar el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad tuvo un enfoque inductivo en una primera etapa. Porque yo lo que hice fue medir sujetos y medir los niveles de producción de respuestas en esos instrumentos para yo inducir el desarrollo de su flexibilidad. Inductivo significa que tú estudias casos particulares para hacer generalizaciones. La producción de vacunas se hace con estudios fundamentalmente inductivos. Se parte del estudio de casos, del estudio de grupos experimentales pequeños, aplicación en ratones, bam, 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 y se va generalizando la muestra hasta que se puede ya llegar a una inducción,
Inducción significa que va de lo particular a universalizar, a generalizar. Por eso la vacuna, que comienza experimentando por ciertas muestras, al final se puede generalizar a toda una población. Y ahí Argelia Picasso se está haciendo una inducción, Carmencita. Se va de casos específicos a una generalización de la población, y esa es una investigación de tipo inductivo. El enfoque deductivo en una investigación sería cuando tú partes de lo general y vas a lo particular. Es el sentido inverso. Como dije, la investigación cuantitativa busca la replicabilidad, que se pueda corroborar el resultado. Y como acabo de decir ahora, pónganlo como un elemento importante, la investigación cuantitativa pretende la generalización. O sea, se logra un cierto conocimiento que se puede generalizar a poblaciones. Entonces se generalizan los métodos de enseñanza, se generalizan entonces, por eso se dice que la investigación cuantitativa pretende generalizar. Se generalizan vacunas, se generalizan tecnologías, bueno, etc. Y por último, decir que la investigación cuantitativa valora, busca la precisión en los datos, buscando fiabilidad, validez de los instrumentos, que los instrumentos midan lo que tienen que medir. Y los ejemplos son muchísimos porque se utilizan microscopios para precisar el nivel de las observaciones. Microscopios ópticos. Ya inventamos los microscopios electrónicos. Llegamos a un mayor nivel de precisión en la observación. Control de variables. Por tanto, la investigación cuantitativa pone mucho énfasis en los instrumentos. Que usted elabore las guías de entrevistas, las guías de encuestas, las guías de observación, teniendo muy claro la definición de su variable, teniendo muy claro cuáles son los indicadores de esa variable que usted va a medir, que usted va a darle seguimiento. Por favor, entiendan esto, compañeros investigadores. Si usted va a estudiar el aprendizaje de la matemática de niños de tercer grado, el aprendizaje de las series numéricas de matemática de niños de cuarto grado, tú tienes que tener una definición de aprendizaje. Tú no me puedes hacer a mí una tesis pensando que todo el mundo sabe lo que es aprendizaje. A ver, esto es ciencia, esto no es aquí brujería de mercado. Pues, lo primero que usted tiene que definir con una exactitud y una calidad que se eleve al nivel de rigor científico son las variables que usted va a investigar. Si es aprendizaje, defina lo que es aprendizaje. Y por favor, después que defina lo que es aprendizaje, establezca cuáles son los indicadores de aprendizaje que usted va a darle seguimiento en su investigación. No sea que usted hable de aprendizaje y de los indicadores. O sea, usted va a investigar el alita del pollo y me pongo a leer en la tesis y usted está describiendo la pata del pollo. ¿Qué me importa a mí la pata del pollo? Si usted acaba de decir que su problema es de ala. Si tu problema es de ala, defina ala, busque los indicadores de ala, busque investigaciones que hayan estudiado el ala, observe el ala, aplíquele la medición al ala y después diga qué pasó con el ala. Tiene que haber rigor. No puede ser que usted piense hablando de una cosa y después brinca para otra y después para otra y después para otra. Y por supuesto, eso pasa siempre. Yo ahora mismo estoy aquí. Aquí hay algunos estudiantes de la maestría. Yo soy asesor de sus tesis. Siempre pasa que los muchachos empiezan a decir, yo quisiera investigar
el aprendizaje, pero ya empiezan papá y después te dicen, no, pero es que se perdieron los valores y los padres no apoyan a la escuela. Y a mí qué rayo me importa que los padres apoyen a la escuela, los valores. Tú no investigas eso, tú es aprendizaje. Y uno como es tan directo dice, pero no, me estás... Y la gente se enoja y todo. ¿Por qué? Porque la primera manifestación de la investigación de investigador novel es dispersarse, dispersarse. Y en una investigación usted tiene que tener el rigor de saber que hay que definir la variable que usted va a investigar y todo va a ser en torno a esa variable. Listo. Listo. Hasta aquí lo que yo le quería decir de la investigación cuantitativa. ¿Son importantes las investigaciones cuantitativas, compañeras y compañeros? Son importantísimas. Profe, ¿y cuál es uno de los errores más graves que se cometen en la investigación cuantitativa? Bueno, el error filosófico más grave es pensar que todo se tiene que investigar así. Cuando usted piensa que todo tipo de investigación tiene que tener el rigor estadístico y matemático de la investigación cuantitativa, usted se está volviendo positivista. Porque el positivismo es precisamente la pretensión filosófica de imponerle a toda forma epistémica de enfrentar la realidad los criterios cuantitativos de la investigación de las ciencias exactas. La vida no son solo cosas medibles, también son tacos de tripa, también es pozole, también es enamorarse, también es desenamorarse, tener hijos, tener dificultades. Hay tantas cosas en la vida que no son medibles, pero que forman parte de la existencia humana, que le dan sentido a la existencia humana. Que a veces uno piensa, ¿cómo es posible que los positivistas no entiendan? ¿No? Bien, ahora voy a ir a la investigación cualitativa. Me voy a mover al plano opuesto. Profe, pero a mí me quedaron dudas. Bueno, ¿alguna duda de lo cuantitativo que quieran preguntar, decir o aportar? Adelante, tiene la palabra. Bueno, voy a hacer esto aquí. Sigue grabando, no pares. Bien, Si alguien tiene alguna duda, pregunta de lo cuantitativo, como dice el cura, que hable ahora o que calle para siempre. bien, compañeros de la sala, pues ahí está la oferta del doctor Miguel, que es el momento para que elaboren alguna pregunta de esta parte de su disertación, el método cuantitativo de investigación. Preguntas, comentarios, con toda confianza, compañeros, levanten la mano. Bueno, si no hay preguntas, sí. Yo voy a hacer las preguntas. Profe, ¿y por qué el positivismo nació primero y con tanta fuerza? Bueno, compañero, aquí hay razones históricas. ¿Sí? Aquí hay razones históricas. Las mediciones, la agrimensura, las mediciones de los campos de cultivo. Fue la primera aproximación que tuvimos a la geometría. Ay, profe, ¿por qué? Bueno, compañero, porque éramos campesinos que no sabíamos geometría, pero necesitamos medir las tierras y saber hasta dónde llegaba mi tierra y hasta dónde llegaba la tierra del otro. Y surge el agrimensor, la agrimensura, la geometría. Desarrollamos la matemática. Antes de meternos en los temas de la psicología individual a profundidad, nosotros ya habíamos desarrollado la matemática, la física, la química, la biología. O sea, la última ciencia a la que llegamos fue la ciencia del hombre. Lo más difícil de comprender en el universo es el hombre. Estamos en pañales con respecto a la ciencia del hombre y ya somos capaces de mandar naves cósmicas al cosmos. ¿Ustedes creen que construimos una nave cósmica con investigación cualitativa? No, compañeros, construimos una nave cósmica con investigación cuantitativa, física, matemática. Y construimos edificios y puentes con investigación de tipo cuantitativo, estudiando la estática de los cuerpos, el equilibrio de la fuerza, las leyes de Newton, midiendo. Hicimos puentes, edificios, aviones, carros,
computadoras, micrófonos. Hemos creado muchísimas cosas utilizando las ciencias cuyo fundamento es medir propiedades. Antes de llegar a la psicología, a la sociología, son las últimas ciencias. Son ciencias que tienen 200 años, 250 años de desarrollo. La matemática tiene miles de años de desarrollo, la física tiene miles de años de desarrollo. Entonces, el hombre pretendió que ese rigor que se venía desarrollando en las ciencias exactas se aplicara a las ciencias del cuerpo, por ejemplo. Y uno de los graves errores iniciales del desarrollo de la medicina fue creer que el cuerpo funcionaba como una maquinaria y que las reglas de la maquinaria se podían aplicar. ¿No? Y ciertamente el cuerpo es un sistema, pero no es una máquina. Pero era normal que el hombre cometiera ese error, porque había un desarrollo muy potente en la ciencia de la naturaleza, en los instrumentos de medición, en las observaciones objetivas. Y se pretendió exigirle ese nivel de objetividad al desarrollo de la ciencia del hombre. Y ahí empezamos a cometer errores y empezó el positivismo, déjanos decir positivismo, empezó el paradigma cuantitativo que tanto resultado positivo nos dio, empezó a convertirse en un freno para un tipo de investigación, porque nos percatamos del inicio que este tipo de investigación era diferente, tenía otras características. ¿No? Incluso Augusto Comte, como tú te acercas a su obra y te das cuenta de que ellos pretendían una física de la sociedad. Ellos pretendían un estudio de la sociedad que tuviese el rigor de los estudios de la teoría de Newton, de otras cosas. Y no, compañero. Ahí se empezaron a cometer gravísimos errores que hoy todavía se cometen sin darnos cuenta, porque tenemos jefes que tienen, como puse el ejemplo ahorita, un camarada que llega tarde 6 veces, tipo un impuntual, es un responsable, porque nosotros estamos habituados a saltar de los datos a las conclusiones. En el campo de las ciencias del hombre no se puede saltar de los datos a las conclusiones. ¿Por qué? Porque hay subjetividades detrás de eso. Y puedes tener una persona, un niño que nunca haga la tarea y sea mejor persona, mejor ser humano, más solidario y más responsable que un niño que siempre hace la tarea. Pero cuando estudias te das cuenta que el niño ese viene de una casa pobre, donde casi no comen, se levanta a las 5 de la mañana a llevar el nixtamal a moler, se lo trae y eso antes de ir al aula, antes de ir a la escuela. Y llega de la escuela y se va arriando chivo apoyando a la madre para alimentar a los hermanos. ¿Qué tiempo para tarea? O sea, cuando estudia la vida del niño, dice, no, este niño es un Batman. Pues. No es correcto utilizar el modelo de pensamiento de las ciencias de la naturaleza para valorar a los seres humanos. Y constantemente cometemos ese tipo de error. Porque el positivismo lo llevamos adentro, instalado como racionalidad. Por eso, si ustedes ahora me permiten, yo quisiera referirme a las características del paradigma cualitativo. No me va a dar tiempo a abordar el paradigma crítico y lo dejamos para hacer palabras para el domingo que viene. Y el autor que les voy a dejar hoy es muy denso, se llama Fernando González Rey, un psicólogo y epistemólogo cubano-chileno, hace muchos años que vive en el extranjero. Ya falleció, creo, Fernando. Bien, vamos al paradigma, ahora que dije, cualitativo. Primero, si el paradigma cuantitativo tiene un enfoque objetivo, pretende la objetividad, si se acuerdan que se los dije, ¿verdad? El paradigma cualitativo tiene un enfoque subjetivo. Profe, tiene un enfoque subjetivo, porque el paradigma cualitativo pretende comprender, pretende, digamos, la comprensión de las experiencias subjetivas de los individuos y los grupos.
Fíjense qué interesante para la pedagogía. Yo no quiero describir mi alumno. El paradigma cualitativo busca la comprensión del otro. Para que vean que en el aula nosotros somos más cuantitativos que cualitativos. Y una parte importante de las conclusiones que sacan los maestros en el aula están basadas en generalizaciones de tipo cuantitativa, son positivistas. Porque el paradigma cualitativo lo primero que busca es la comprensión de la subjetividad del otro. O sea, no es que no haga tarea, es que quiero comprender por qué no hace tarea. Y ya cambio la lógica de la investigación, porque ya no estoy pensando en que él es irresponsable, no saco ninguna conclusión, me acerco al niño a comprender su situación. No para juzgarlo, sino para comprender desde qué experiencia subjetiva él decide no hacer la tarea. Porque Isela Ortega, él decide no hacer la tarea. Él no es una máquina, es una persona. Él decide no ir sin tarea. ¿Por qué? No. ¿Será que no le gusta que lo reconozcan en grupo, que lo aplaudan? ¿Será que...? Bueno, hay que ver. Paradigma cualitativo muy cuidadoso. O sea, en primer lugar, el enfoque es subjetivo. En segundo lugar, el enfoque del paradigma cualitativo de González Rey es un enfoque que busca la contextualización. Contextualización. O sea, contextualización significa que el fenómeno tiene que ser entendido en su contexto. O sea, fíjense lo que voy a decir. No hacer la tarea en Oaxaca no es lo mismo que no hacer la tarea en la Sierra Mija. Son contextos diferentes. Profe, ¿cómo que no es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo no hacer la tarea en una escuela del centro de Oaxaca con padres de clase media que son trabajadores de Estado y tienen quincena, que no hacer tarea en la Sierra Mija, con niños hijos de campesinos y campesinas que no tienen quincena, que viven al día. No es lo mismo el acto de no hacer tarea, porque los contextos son diferentes y por tanto el acto de hacer la tarea tiene una trascendencia diferente para cada uno de esos niños, porque las prioridades de esos niños cambian. El mío no deja de hacer tarea. ¿Cuál es la prioridad de mi hijo? La tarea. Mi hijo no tiene que corretear chivo, mi hijo no tiene que agarrar agua, mi hijo no tiene que llevar a moler el nixtamal a ninguna parte, ni el maíz a ninguna parte. Mi hijo tiene la comida en la mesa y todavía se da el lujo de decir, a mí esto no me gusta. Y cuando un niño dice, esta comida no me gusta, decir esta comida no me gusta no es lo mismo aquí que allá, que acullá. Porque hay lugares del mundo donde esta comida no me gusta, no sale de la boca de ningún niño. Porque lo que hay en la mesa se lo come. Y dan gracias por lo que se come. ¿Por qué? Bueno, porque cambian los contextos, cambian las condiciones de vida, cambian incluso las condiciones de tipo familiar y, por supuesto, cambian las condiciones subjetivas. Ahí está la investigación cualitativa. La subjetividad de un niño pobre que no come, que trabaja para vivir, no es la misma subjetividad que la subjetividad de la nieta o de la hija de María Luisa Cristóbal, que tiene todo en la mesa, que se bañó con jabón desde que nació, que nunca se raspó porque tenía sus pañales y sus cremas y tomaba leche Eufagron, Eufamil, de 400 pesos la pinche lata, se la acaba en 15 días. Estoy pensando en mis hijos. Entonces la subjetividad no es la misma. Entonces la investigación cualitativa no busca hacer estudio de variables para hacer generalizaciones. La investigación cualitativa busca la comprensión del sujeto. Y con esto estoy diciendo que mucha investigación pedagógica que hoy se hace es más positivista que cualitativa. ¿Sí o no? Porque no buscan la comprensión del sujeto. Y terminamos en las tesis y haciendo generalizaciones que tú las escuches y dices, bendito Dios, ¿qué pasó aquí? Tercer aspecto fundamental de la investigación de tipo cualitativo.
La relación que se establece entre el investigador y el sujeto investigado es una relación humana. El investigador se involucra con el sujeto investigado. De manera que en la investigación cualitativa, güero, la observación no es igual que en la investigación cuantitativa. Si usted va a hacer una tesis cuantitativa, usted va a observar al niño, incluso intenta observarlo sin que el niño te vea. Y hay aulas en las normales, en los institutos pedagógicos, escuelas experimentales en Cuba, que incluso tienen un cristal calobar donde se ve en una dirección y no en otra porque observamos a los niños sin que ellos nos observen. Eso es una investigación pedagógica cuantitativa. Los estamos viendo sin que nos vean, los estamos viendo como ratones de laboratorio. Vemos lo que hacen y ellos no nos ven. Pero en la investigación cualitativa, una de las primeras cosas que pasa es que el investigador aparece como persona frente al investigado. Por tanto, más que una observación, hablamos de una interacción. Una observación de tipo participante, interactiva, donde yo estoy ahí y yo platico, y yo converso, afecto a la persona y la persona me afecta a mí. Y hay quien dice, yo quiero hacer una investigación cuantitativa, profe. Sí, pues si la va a hacer cuantitativa, sepa que usted no puede alterar emocionalmente al sujeto investigado y tiene que tratar de que el sujeto no lo altere a usted. Porque el otro día, bueno, recuerdo, creo que fue el grupo tuyo, bueno, que yo le di, no, grupo tuyo no, yo di una clase que se llamó Métodos Etnográficos. Una etnografía, a mí me encantó esa clase porque es una cosa apasionante. Y puse a los muchachos a hacer un tipo de entrevista de tipo cualitativo, donde los muchachos, por supuesto, y me recuerdo que un estudiante habló de que ella escogió como sujeto de investigación a su propia mamá, y estábamos haciendo investigación sobre el machismo, no recuerdo, y la estudiante contó que en algún momento en que la mamá estaba contando las experiencias machistas con el padre que la hizo, la madre empezó a llorar, y ella empezó a llorar, y empezó a llorar la cámara y el teléfono, y todo el mundo empezó a llorar. Esas son cosas que pasan en las investigaciones de tipo cualitativa. ¿Sí? Intentamos controlar nuestras emociones, pero va a haber un impacto emocional porque más que observar, lo que hacemos es, digamos, un diálogo. Porque, Arnulfo, si tú no te pones en tu condición humana, no vas a poder comprender al otro. Entonces, esto es una de las cosas que la investigación cualitativa tiene, que la diferencian radicalmente de la investigación de tipo cuantitativa. La relación sujeto-investigador y sujeto-investigador. Otro elemento importante de la investigación de tipo cualitativa son percatarnos de los procesos dinámicos que se están dando en el propio proceso de la investigación. No solo estamos investigando procesos dinámicos, sino que ustedes pueden escribir ahí para que después lo mediten. Estamos nosotros mismos generando dinámicas en esos procesos. Y estamos dentro de dinámicas de tipo histórica. Ah, caramba, pero esto es lo que se quiere con el peteo. Por supuesto. Una de las cosas más importantes del peteo es que el peteo no pretende una investigación de tipo cuantitativo. El peteo es una investigación sociocrítica. Vamos a hablar de la otra clase. Pero lo sociocrítico recupera de manera muy importante lo cualitativo. El otro como subjetividad. El otro como subjetividad histórica. El otro como resultado de una historia. Y ahora entiendan que en una investigación cualitativa yo me meto en esa historia. Yo estoy en el proceso de investigación participando en el mismo proceso de la historia. Y en lo que el sujeto desarrolla conciencia de su situación, ya yo estoy cambiando la historia mía y la historia del sujeto. O sea, yo no soy un psicólogo que voy a darte a ti luces para que tú tengas una vida. No. Es que los dos estamos en proceso de transformación.
Entonces la investigación cualitativa son personas en procesos dinámicos. Y por tanto, anoten ahora ahí con mayúscula, en la investigación cualitativa hay una co-creación de conocimientos. Ay, profe, ¿qué significa co-creación de conocimientos? Que yo no voy a ir a descubrir nada. Yo no voy a ir a descubrir la cuarta pata del gato. Yo voy a construir con el otro un conocimiento mutuo. El otro se va a autoconocer en el propio proceso de la investigación y yo lo voy a conocer a él y me voy a conocer a mí, voy a conocer mis límites, como esa alumna mía que empezó a llorar en medio de la investigación con su mamá. Y yo me imagino que ustedes se dan cuenta que después de aquel llanto y aquellos abrazos, las dos no volvieron a ser las mismas. Porque igual la madre le contó cosas que no había contado antes, todo ese proceso catársico, en ese tipo de entrevista cualitativa que se producen estas catarsis porque tú tocas no los procesos fríos de la historia, sino que tú intentas penetrar en la vivencia personal de esos procesos. ¿Cómo él vivió esos procesos? Y como estábamos investigando el machismo, Oribe, te das cuenta que muchas mujeres van a recuperar recuerdos que no quieren, pues, y sufrimientos. Y entonces la señora empezó ahí a llorar y pues la hija también empezó a llorar. Y yo feliz porque de ahí sale una tesis preciosa. Imagínense nada más que del hecho de que empiecen a llorar las dos, ya tenemos garantizada la tesis. ¿Por qué? Porque ya enganchamos en la ruta subjetiva de la comprensión del otro por la que vamos a ir redactando la tesis. Voy a decir esto porque se me va a olvidar. Mira, y ahora lo mencioné. Marquen ahí muy bien que en una investigación cuantitativa se redacta en tercera persona. ¿Por qué? Porque tú te distancias del objeto, fría, intocable, sin emociones. Así. Entonces dices, se dijo, se observó, se analizó, se concluyó. El ceseo de la investigación cuantitativa. En una investigación cualitativa redactas en segunda persona. ¿Sí? Hicimos, observamos, comprendimos, analizamos, caminamos, experimentamos, segunda persona, y ya lo veríamos el otro sábado, si ustedes mantienen esa actitud absurda de continuar conmigo aquí, veríamos la investigación sociocrítica que se redacta en primera persona. Porque ya el sociocrítico está metido, lo vamos a ver, ¿no? Pero ya lo anuncio, el sociocrítico está metido ya en el problema. Ya el problema es histórico y él lo tiene que resolver porque aquí hay que acabar con el PRI, con el PAN y me vale mal. ¿No? Entonces ya soy yo, haciendo la historia, la transformación, pero yo ahí. Ya yo no quiero comprender al otro, yo quiero cambiar la historia y por eso yo me meto en la historia y por eso la investigación sociocrítica se redacta en primera persona porque aparece la responsabilidad histórica frente al problema. Yo sé que ya me fui de investigación, pero nada más para que quedara claro, las técnicas de redacción de las tesis no son las mismas. Y que quede claro, porque a veces lee los trabajos de los muchachos y los muchachos, como están novelitos y están tiernitos y empezando, te redactan en tercera persona la primera página, en segunda la segunda y en tercera la primera. Y esta gente, que no, yo estoy haciendo investigación cualitativa, pero entonces te está redactando en segunda persona. Y dice, pero oye, tú no juegas la redacción con el billete, pues. Porque estás redactando una experiencia, pero si lo quieres hacer cuantitativo, tienes que desplazar tu redacción. Esto es para que se den cuenta que entre la investigación y la generalización de los resultados tiene que haber congruencia. O sea, el paradigma investigativo que tú escojas está determinando cómo vas a describir y cómo vas incluso a escribir la tesis. Los capitulados de tu tesis también van a estar determinados por el tipo. Parece que estoy dando la clase para mis estudiantes que para el diploma. Bueno, pero hasta aquí. Vamos bien. Entonces, en la investigación cualitativa, como estaba yo explicando, hay una co-creación de conocimiento. Los dos están aprendiendo.
Esta co-creación de conocimiento me permite introducir otra característica importante. Hay una diversidad de perspectivas, de interpretaciones sobre un mismo fenómeno. Ahí va a decir, ay, Miguelito, que la gente dice que las cosas son como el ojo que la ve. A ver, ¿estamos hablando de epistemología o de qué? Porque el sol es el sol, no es igual que el ojo como que se ve. Pero si estoy en una investigación epistemológica, con una investigación cualitativa, estudiando cómo vivenció el Güero los sucesos del 2006, evidentemente el Güero lo va a expresar de un modo y yo me voy a acercar a la experiencia del Güero desde mi experiencia y yo lo voy a ver de otro modo y Omar de otro modo, porque somos subjetividades tratando de comprender a otra subjetividad y ahí la subjetivación adquiere el papel protagónico. Y ahí sí vale decir, pues bueno, hay muchas interpretaciones, depende de cómo lo vea. Y si traemos a Fox a investigar las experiencias del Güero 2006, Fox va a decir, pinche maestro Güero huevón que dejó la escuela para estar aventando piedras, lo que necesita es que no le pague, porque Fox está viviendo la experiencia del Güero desde su posición filosófica, epistémica, política, y ahí sí aparece una visión diferente, porque él va a decir, pinches maestros huevones, haciendo desmadre, termina pintarrateando las pobres, hermosas paredes de las catedrales, en las cuales asesinamos a sus ancestros. Ahí sí. Lo que pasa es que la gente a veces pasa de la interpretación cualitativa de un tipo de investigación a la interpretación de la vida completa. Y meten ahí a todo, incluso terminamos diciendo que a los virus hay que interpretarlos. Ay, amado virus, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Diciendo barbaridades, pues. No tiene sentido ninguno. Como te dicen ahora, todo es energía. Idealismo burgués vergonzoso, ¿no? Todo es energía. Entonces yo me como una energía o me como un mango. No, yo me como un mango. Y para que el mango se convierta en energía, bendito Dios, tienen que producir procesos muy complejos en mi célula. La mitocondria tiene que trabajar muchísimo para que ese mango se convierta en energía. Yo me estoy comiendo un mango. No, pero que el mango es energía. No, el mango no es energía, el mango es mango. Tiene energía interna, pero sigue siendo mango. Y mi hijo no es energía, sigue siendo mi hijo. Lo digo porque a veces los idealistas burgueses vergonzantes que nos quieren arrebatar a los obreros el derecho a cambiar el mundo y a saber que tenemos un mundo en las manos que lo podemos cambiar, nos venden todas estas pseudo teorías científicas y terminamos pensando que fuimos colonizados porque se desacomodaron nuestros chakras. Y que si todos nos ponemos de acuerdo y ordenamos nuestros chakras ancestrales, llegamos a la felicidad. O sea, tan tontos somos que pensamos que vamos a salir de pobres y de hambrientos organizando chakras. No. Todas estas teorías de los chakras y energía y energética son teorías para señores y señoras de clase media que no tienen nada que hacer, no tienen un peteo que escribir y entonces se buscan en qué perder su tiempo y se meten ahí y terminan descubriendo que toda su tristeza se debió a los chakras y ya no fue al tipo que le madrió la vida por machista y por abusivo. Sí, lo tengo que decir porque tenemos que desmitificar, porque hay una avalancha mística ahora en las redes que nos va a dejar sin ciencia, sin conciencia, sin futuro y sin historia, sin nada. Y vamos a terminar pensando que si yo me voy y me meto en una habitación y golpeo una campana ahí de cobre y me pongo a vibrar con mi chakra, ya no necesito estudiar la maestría. No, pues no. No es así. No se enojen las místicas que estén por aquí. Yo estoy tratando de objetivar mi análisis. Entonces, por eso sí hay diversidad de perspectivas. A ver, Güero. Diversidad de perspectivas, no diversidad de realidades. La realidad histórica del capitalismo neoliberal es la misma para todos los pobres al sur del río Bravo, Omar López Martínez.
No, y la realidad histórica de tener a Trump ahí y todo lo que va a pasar con el tornado Trump, con nuestros países y nuestras economías, es una realidad objetiva. Eso no depende de perspectivas, ni de chakras, ni de energías alienadas, ni alineadas, ni madre. Es una realidad histórica que tenemos que aprender a comprender, a analizar, a ver qué vamos a hacer. Y el PT es una realidad histórica, un proyecto que tenemos que escribir, con el que tenemos que responsabilizarnos. Pero el PT puede tener muchas perspectivas. Claro, va a haber muchas perspectivas subjetivas según el método. Si tú tomas un método cualitativo, pues va a aumentar. Y eso es bueno, profe. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo, que tú necesitas que la gente se comprometa. Y para que la gente se comprometa, tú también tienes que abrir el espacio a las aspiraciones, a los deseos, a las motivaciones, a los gustos. Porque somos seres humanos, no somos corderitos como ese corderito mío que está ahí sufriendo en casa del güero. Bien, no la disgregación creo que era necesaria. Entonces, sí, hay diversidad de perspectivas. De una realidad histórica. ¿Sí? De una realidad histórica. Esto me lleva a otra característica de la investigación cualitativa, que es la comprensión holística. Intentar de comprender. Intentar comprender al sujeto en el holismo de su existencia, en el holismo de su subjetividad. ¿Sí? Un sujeto que se permite entrar su historia, sus vivencias, sus características, sus aspiraciones, sus debilidades, sus fortalezas, su sistema nervioso central, no sé, su alimentación. Una de las cosas que más me gustan a mí del paradigma cualitativo, bueno, a mí en general me gusta el paradigma cualitativo. Yo no lo he aplicado como he aplicado el cuantitativo, que es el que más he aplicado en mi vida. Una de las cosas que me gusta de este tipo de aproximación al conocimiento de la subjetividad y de eso que llamamos hombre es cuando el médico asume posiciones cualitativas en su consulta. Porque también en la medicina se enfrentan estos dos paradigmas. Llegas a la consulta, el médico te sube a la balanza, te pesa, te mide la presión arterial, te mide unos indicadores medibles. ¿Qué te sientes? No, pues yo me duele la barriga. A ver, te duele aquí, te toca, te duele aquí, ya, venga, pues te mando una receta y usted a tomar. Y ya, pues, ese es el método cuantitativo en la medicina. Frente a esto hay un método cualitativo que viene de Oriente, más chino, donde el médico te empieza a hacer preguntas. ¿Usted está casado? Sí. ¿Y cómo se lleva usted con su esposa? No, pues como se llevan todos los maridos con todas las esposas, es un tornado, es una montaña rusa. Porque el médico se da cuenta, el problema tuyo no es medirte 3 indicadores y tocarte la panza, que hay un sistema de vida detrás de todas las enfermedades, que hay un estilo personal de enfrentar la existencia detrás. Y entonces empieza a estudiar tu relación de pareja, tu relación con los hijos, te empiezas a hacer preguntas del trabajo, de esto, de lo otro, qué haces en el tiempo libre, y tú ahí con diarrea, con ganas de ir al baño, el tipo preguntándote qué películas te gustan, y tú, ¿para qué me estará preguntando esa madre? No, a mí me gusta Venom, te gusta la violencia, ¿no? Entonces me empieza el médico en su misticismo. No, eso no es misticismo. Eso es un modo científico de enfrentar la realidad humana. La realidad humana es holística, es más que un hígado, un páncreas y un intestino. La realidad humana es relaciones humanas, relaciones históricas, relaciones económicas, relaciones políticas, ¿sí? Sustentos culturales, gustos, proyectos de vida. Entonces vas con chorrillo, ¿sí? Y resulta que ya te sacaron de la SEP, te dejaron sin trabajo, vete para afuera y ya tienes chorrillo, una semana con chorrillo. Lo que tú tienes es nerviosismo. Estoy explicando esto porque hay muchos fenómenos que golpean al ser humano y el médico no lo considera, pues. Por eso decimos que el médico tiene una visión diagnóstica y por eso la Oaxaca está proponiendo un ACR, análisis crítico de la realidad. Aquí tienen una diferencia importante. La visión diagnóstica del médico es una visión ahistórica, que se centra más en los síntomas, las posibles causas y el medicamento. Ese es el diagnóstico pedagógico. El ACR es al diagnóstico pedagógico lo que el paradigma cualitativo es al paradigma cuantitativo. Quizás ahora son capaces de ver más potencialidades en el ACR, porque el ACR pretende este holismo, entender holísticamente al niño
Es más que decir no hace tarea o no comprende. Es buscar esos elementos sociales, familiares, psicológicos. Implica a la investigación cualitativa, implica, anoten esto que es importantísimo, descubrir, investigar, indagar las interacciones entre los individuos y la sociedad. Las relaciones del niño con sus hermanos, con sus padres, con sus amigos, con sus abuelos. No es un niño que no hace tarea, es un niño. Y tú no sabes si está triste, si está golpeado, si está alimentado, si duerme bien, si se siente querido. Un niño que se siente querido, apapachado, no enfrenta los procesos escolares igual que un niño que no se siente querido, que no se siente cuidado, que se va a la cama sin que nadie le diga, vas a cenar, ven a cenar. ¿No? Otro elemento fundamental es que en la investigación cualitativa el individuo no es solo un sujeto para observar como en la cuantitativa, como dije ahorita, sino que el individuo es un sujeto activo. Tiene un papel activo en el proceso de investigación y tiene un papel activo en la producción subjetiva de su realidad. Y fíjense, tiene un papel activo en la construcción de su realidad. No lo quiero decir así. Quiero decir, el sujeto tiene un papel activo en la producción subjetiva de su realidad, en la subjetivación de su realidad y en la objetivación de su realidad. Remarquen esto porque en la clase que viene lo quiero discutir muy claramente con ustedes. ¿Qué significa subjetivar la realidad y objetivar la realidad? Remárquenlo porque a mí se me va a olvidar y ustedes me lo van a recordar. Bueno, me quedan muchas cosas, pero igual las abordamos la próxima clase porque no me quiero pasar del tiempo. No quiero ser abusivo, también tienen que descansar el fin de semana. Yo ayer tuve una conferencia de 3 horas, hacía mucho tiempo que yo no daba una conferencia tan grande, acabé casi afónico. Allá en Ixtlán con los compañeros de secundaria. Bueno, hasta aquí, digamos, una primera aproximación de los paradigmas cuantitativos y cualitativos. Ojalá yo haya podido ser claro porque estos son temas espeluznantes, peludos y a veces hasta desagradables para la gente. Ahora sí, güerito. Preguntas, respuestas, quejas, lamento, lo que sea.